Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis Muñoz Pincheira y antes que todo quisiera agradecer la invitación a participar en este Congreso de Energía de Bahía Blanca. Para este trabajo participaron también el doctor Lautaro Salazar, Felipe Sangüesa y Armin Luir Villagra. El trabajo que vamos a presentar es la evaluación de la complementariedad temporal del potencial eólico solar para la generación híbrida distribuida en Chile. Esto es un trabajo en asociación con la Universidad de Concepción y la Universidad Andrés Bello, también de Concepción, Chile. La justificación de este trabajo de investigación es debido a que Chile se ha comprometido al 2030 tener dentro de su matriz de generación de energía eléctrica que sea 100% renovable. Por lo tanto, se van a cerrar las totalidades de generadoras termoeléctricas en base a carbón. Y el reemplazo que se va a realizar es a través de energía renovable no convencional, fundamentalmente energía eólica y energía solar. Como ven la imagen, tenemos actualmente 32 gigawatts de potencia instalada, eh, de lo cual un 38% es de termoeléctrica. Bueno, eso va a ser reemplazado, como en el gráfico de la derecha, fundamentalmente por energía eólica, la verde, que va a aumentar fuertemente, y también la energía solar, que va a aumentar fuertemente, junto con también la capacidad de almacenamiento, ¿ya? Entonces, eh, esto genera algunos problemas que los voy a mostrar a continuación. Esto parte dado que la oferta y la demanda de energía eléctrica se tiene que equilibrar cada segundo. O sea, el kilowatt que es demandado tiene que ser eh, generado en el momento, ¿ya? Entonces, lo que pasa con la energía renovable no convencional o energía renovable variable es que no podemos asegurar la generación de esta en cada minuto, ¿ya? A veces tenemos cierta velocidad de viento y otras veces no. A veces tenemos radiación solar, pasa una nube y disminuye la irradiación correspondiente. Por lo tanto, tenemos ese primer problema de que no podemos asegurar la generación. O sea, son energías que son variables, no son controlables. Y por otro lado, tenemos el problema del atochamiento en la transmisión de la energía. Nosotros poseemos el Sistema Eléctrico Nacional, que es una única línea de transmisión a lo largo de Chile, ¿ya? Y tenemos concentrados los lugares donde tenemos mayor irradiación solar, que es la zona norte de Chile. Entonces ahí se agrupan la mayoría de los parques de paneles fotovoltaicos. Y a lo largo de Chile tenemos algunas regiones donde tenemos velocidades de viento aptas, ¿cierto?, para la generación de energía eléctrica. Entonces, cuando están concentrados estos puntos de generación, y hay cierta demanda, entonces se produce el atochamiento. O sea, hay unas pocas parques o centrales de paneles fotovoltaicos y otros quedan a la espera ya de poder entregar. Eso hace aumentar el costo de la energía porque se tiene que suplir para una demanda en un punto determinado que lo entregue otro tipo de energía. Entonces, ¿qué solución hay para estos problemas? Por una parte, desde el punto de vista de la demanda, se puede aplicar eficiencia energética y ya desde algunos años en Chile se sacó la ley de eficiencia energética y se espera disminuir el consumo eléctrico, que puede ser una solución parcial. Y lo otro es la gestión de la demanda, o sea, con precios de energía eléctrica diferidos, cobrar mayor en horarios punta y a un menor costo en otro horario. Entonces, de esa forma también podemos irnos adecuando, ¿cierto?, a la demanda con la generación que se tiene disponible. Eso todavía no se ha implementado en nuestro país. Y desde el punto de la oferta tenemos varias soluciones. Por ejemplo, aumentar la capacidad. Y esto, según literatura, para energías renovables no convencionales,
se tiene que aumentar 4 veces al menos la capacidad demandada, ¿ya? Entonces eso significa que nos vamos a llenar de parques fotovoltaicos y aerogeneradores. La otra forma es aumentar el almacenamiento, y Chile también ya tiene varios proyectos de sistemas BESS, o sea, sistemas de baterías para poder almacenar. Esto tiene un costo muy alto, ¿eh? La otra solución posible es la mejora tecnológica. Actualmente los paneles fotovoltaicos están desde el orden del 12 al 20% de eficiencia, que es bajo. Entonces cualquier proyecto en esta vía de cambio de tecnología podría servir. Lo otro es aumentar la transmisión. Eh, pero el problema de este aumento de transmisión, aparte de su alto costo de inversión inicial, también se proyecta a 10 o 15 años, no menos. Por lo tanto, a corto plazo no es factible. Lo otro también que podría servir el pronóstico de la generación, y eso ya también en literatura tenemos varios trabajos asociados, sobre todo en base a algoritmos de inteligencia artificial, que podrían pronosticar de mejor forma la generación ya sea de energía eólica o de eh, energía eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos. Y la otra solución posible es a través de la diversificación geográfica. Y ahí es donde obtenemos el concepto de complementariedad espacial, donde una fuente de energía que está en otro lugar equidistante se pueden complementar entre ellas. Y luego la última solución en la que estamos abordando en este trabajo es la generación distribuida, que corresponde a una configuración híbrida. Ya tenemos energía eólica y energía fotovoltaica en un mismo punto, eh, pero que sean complementarias entre ellas, lo cual voy a pasar a explicar a continuación. Entonces, ¿qué es la complementariedad energética? Bueno, aquí podemos ver, eh, para poder explicarlo, es una correlación entre una fuente y otra. Por ejemplo, aquí tenemos en este gráfico la carga. Supongamos que esta línea verde sea una demanda, supongamos que sea una demanda de energía eléctrica constante en el tiempo, y tenemos la fuente de energía. Una de las fuentes podría ser la solar y tenemos otra de las fuentes que sería eólica. Entonces, estas dos fuentes están perfectamente correlacionadas. Cuando tengo los mayores de uno, tengo el mayor de otro, y cuando tengo el menor de uno, tengo el menor de la otra fuente. ¿Ya? En este caso, aquí tengo exceso de generación y acá tendría un déficit. Entonces, cuando se comporta así las fuentes, cuando son correlacionadas positivas, entonces aquí necesito almacenamiento, ¿cierto?, para poder cumplir la carga determinada. Y en el caso extremo, es cuando una fuente tiene correlación negativa con la otra. En ese caso podría cumplir, ¿cierto?, en todo momento y sin capacidad de almacenamiento, la carga determinada. Entonces, llamamos complementariedad espacial es cuando uno o más recursos se complementan, pero están en distintas regiones, en distintas partes. Por ejemplo, en el norte tenemos parque fotovoltaico, y al sur tenemos parque eólico. Entonces se podrían complementar, pero es una complementariedad espacial. Y la complementariedad temporal es cuando dos o más fuentes en una misma ubicación se pueden complementar entre sí, ¿ya? Y este trabajo justamente está destinado a eso. Si es que averiguar si es que Chile tiene lugares, eh, algunas regiones donde estas dos fuentes, eólica y solar, sean complementarias. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, en esas regiones donde son complementarias, es posible, ¿cierto? O se tendría que evaluar técnica y económicamente, pero debería ser más favorable implementar una generación distribuida o un sistema de generación hídrica que podría ser autónomo. Entonces, para poder conocer si en Chile existen estas zonas de complementariedad energética, complementariedad temporal, se tomó un mapa cartográfico, como pueden observar en el punto 1, del Instituto Militar. Se hizo una grilla y se tomaron 176 puntos, ya ubicados equidistante, aquí como lo pueden observar. Esto es cada 100 metros, eh,
en latitud y cada 50 metros cada punto, perdón, cada 50 kilómetros en longitud. Una vez que se tiene la grilla, se descargó del explorador solar datos horarios de radiación solar y velocidad del viento horaria desde el año 2004 al 2016, datos que estaban disponibles en la base de datos. Se confeccionó esas tablas con más de 40 millones de datos. Luego se hizo un análisis y limpieza de esto eh, y se calculó el promedio diario. Se trabajó con promedios diarios de velocidad de viento y de irradiación solar, desde el año 2004 al 2016. Luego, la velocidad de viento, que en la base de datos está tomada a 5,5 metros, se llevó a 100 metros a través de la ley de exponencial de Hellman, y obtenemos esta tabla ya de velocidad de viento a 100 metros y de irradiación solar día a día. Luego se calcula el potencial eólico a partir de esta fórmula. Luego tenemos la radiación solar por una parte y tenemos ya el potencial eólico. Y luego se calcula la complementariedad. Hay varias formas de calcular la complementariedad, hasta el índice de Pearson. Nosotros en particular ocupamos el índice de Spearman y podemos calcular, ¿cierto?, punto a punto la complementariedad existente geográficamente. A partir de esos datos, por ejemplo, en el punto 1 nos da en el año 2004 una complementariedad de 0,8, el año 2005 0,7, en el punto 20 del mapa nos da una complementariedad de 0,6 y así sucesivamente. ¿Ya? Y a partir de estos datos se llevó a un mapa de calor usando el software ArcGIS Pro y se obtuvo el siguiente resultado. Se ve que, bueno, mientras más azul son correlaciones positivas y mientras más rojo son correlaciones negativas. ¿Ya? Por lo tanto, se identificaron tres zonas hasta la latitud 36 aproximadamente. Estas zonas están correlacionadas, o sea, cuando tengo los máximos solares, también tengo los máximos eólicos. Luego tenemos la zona complementaria, que es justamente lo contrario, que va de la latitud 37 a la latitud 51. Estas zonas son complementarias, cuando tengo el máximo solar tengo el mínimo eólico y al revés. Y luego ya del 51 hasta la latitud 55 hay una zona que no hay correlación. Estamos hablando de correlación aproximadamente cero. ¿Ya? Eh, por lo tanto, un buen lugar para colocar parque eólico y generación fotovoltaica para un sistema de generación híbrido o para generación distribuida, podría ser esta zona, que es justamente la zona donde estamos, en Concepción, octava y novena región, ¿ya? Y también se identifica en el norte la zona A2, que llamé acá, donde está una zona minera, donde también es factible colocar una generación distribuida o un sistema autónomo, ya sobre todo para que las mineras tienen un alto consumo de energía eléctrica. Estos son gráficos para ver el comportamiento, por ejemplo, para la zona 1, que habíamos dicho que se correlacionan, ¿cierto? Bueno, esto es para todo un año, para un punto en particular, vemos que sí tiene una correlación alta de 0,79, y vemos que la solar tiene el mismo o casi igual comportamiento que la eólica. En el punto 2, que son complementarias, bueno, es el comportamiento que se tiene. En otro punto, en la zona B, vemos que también son complementarias, tiene un coeficiente de correlación de menos 0,5, y en la zona C, que no hay complementariedad, aquí tengo un índice de correlación de Pearson de menos 0,06, o sea, casi cero. Aquí no influye una generación con respecto a la otra. Bueno, conclusión del trabajo es que se pudo generar este mapa de complementariedad temporal eólica solar en el territorio nacional de Chile y se establecen tres zonas de complementariedad.
se encuentran zonas puntuales, por ejemplo, la zona minera y la octava y novena región de nuestro país, donde es factible colocar generación híbrida distribuida o bien un sistema de generación híbrido autónomo. Y para futura investigación, de hecho ya estamos trabajando en esto, es encontrar las cantidades óptimas de generación. O sea, ya sabemos las zonas, pero ahora necesitamos conocer cuántos paneles fotovoltaicos, cuántos aerogeneradores y cuánto almacenamiento se requiere, ¿cierto?, para cumplir cierta demanda para esa generación distribuida. Eso. Bueno, ahí les dejo mi contacto. Les quiero también enviar una invitación para aquellos investigadores que estén interesados en avanzar en este tema. Podemos compartir nuestros datos y nuestro programa si es que gustan hacer un trabajo de investigación en Argentina, por ejemplo, calcular la complementariedad temporal o espacial en alguna región en particular. Se pueden contactar ahí y podemos formar algún grupo de trabajo. Bien, muchas gracias y nos vemos en la próxima.